Saludos mis amigos de YouTube. Soy William Almanza, su profesor de fabricación de inversores y electrónica en general. Hoy en este video tutorial le vamos a enseñar la diferencia que hay entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Vamos a hacer el circuito en serie para que ustedes vean la diferencia que hay entre uno y otro. Aquí tenemos 5 LED. Esos 5 LED lo vamos a conectar en serie. Tenemos una batería de 12 voltios. Vamos a asumir que esos LED trabajan con 2.4 voltios cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Que para que esos LED funcionen en serie van a necesitar 12 voltios. Vamos a conectar el negativo de un LED con el positivo del otro. Negativo con positivo, negativo con positivo y negativo con positivo. Cuando nosotros hacemos esa conexión, es como si estuviéramos haciendo un solo LED, pero de 12 voltios. ¿Por qué? Porque para que esos LED enciendan con la misma intensidad, tenemos que colocarle la alimentación de 12 voltios. Voy a conectar y luego vamos a encender el simulador para que vean la iluminación de los LED y les voy a explicar por qué encienden con esa intensidad. Vamos a hacer la simulación. Le encendimos el simulador y como podrán ver, los LED iluminan con la misma intensidad. Ahora vamos a medir el voltaje que le llega a cada uno de los LED. Vamos a colocar un voltímetro. Vamos a colocar el voltímetro y vamos a medir el voltaje que le está llegando a cada LED. El voltaje se mide en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que para yo medir el voltaje que le llega a cada LED, tengo que colocar una clavija del tester en el positivo del LED y la otra en el negativo de ese LED. Le voy a dar al simulador y como podrán ver, le están llegando 2.4 voltios a ese LED. Vamos a medir el LED siguiente. Vamos a medir el próximo LED. Colocamos la clavija positiva en el positivo del LED y la negativa en el negativo. Le damos al simulador y tenemos como resultado 2.4 voltios. ¿Por qué pasa eso? Porque el voltaje se divide entre cada LED en un voltaje igual. En este caso, el voltaje se divide en partes iguales porque los LED son de la misma capacidad. Si tuvieran diferentes capacidades, entonces cada LED consumiría un voltaje diferente.
Le volvemos a dar al simulador y como podrán ver, 2.40 voltios. Eso consume cada LED, 2.40 voltios. En un circuito en serie de resistencia, el voltaje se divide, pero la corriente es la misma. O sea, la corriente que consume todos los LED juntos conectados en serie es la misma. Ahora vamos a medir los vatios que están consumiendo esos 5 LED que están conectados en serie. Para medir los vatios que está consumiendo, vamos a utilizar un voltímetro, el cual vamos a colocar la corriente. Se mide en serie. Como la corriente se mide en serie, vamos a colocar los LED en serie con el voltímetro y vamos a medir los vatios que están consumiendo los 5 LED. Como podrán ver, los 5 LED están consumiendo 0.52 vatios. Ese es el consumo en vatios de los 5 LED. Entonces, como conclusión, en un circuito en serie de resistencia, el voltaje se divide, pero la corriente que consumen es la misma. El voltaje se mide en paralelo y la corriente se mide en serie. Ahora vamos a medir el voltaje. Vamos a colocar el circuito en paralelo. Los mismos 5 LED lo vamos a conectar en paralelo. En un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo. O sea, los 5 LED van a consumir el mismo voltaje. Van a trabajar con el mismo voltaje. Pero la corriente es la que se divide. O sea, cada LED va a consumir su corriente individual. Ahí vamos a conectar los LED en paralelo. Una conexión en paralelo es simplemente usted conectar los LED positivo en el positivo y negativo en el negativo. Para entonces nosotros encender los LED en paralelo, solo necesitamos 2.4 voltios, porque el voltaje es el mismo. Los 5 LED se van a alimentar de solo 2.4 voltios. Vamos a hacer la simulación y como podrán ver, los LED iluminaron con la misma intensidad. Si utilizamos el voltímetro, y medimos, el voltaje se mide en paralelo, colocamos el negativo en el negativo y el positivo en el positivo y miren la diferencia. Tenemos 2.38 voltios. 2.38 voltios, relativamente el mismo voltaje de entrada. Los 2 puntos es una pequeña diferencia por la corriente que están consumiendo todos los LED. Y si vamos a medir los vatios que consume cada LED, tenemos que colocar el voltímetro y medir
la corriente que consume cada LED individualmente. Cada LED individualmente. Tenemos que medir el consumo de cada LED individual. Vamos a colocar el voltímetro. Vamos a quitar el voltímetro. Entonces, vamos a medir el consumo de cada LED individual. Como podrán ver, este LED está consumiendo 0.09 vatios. O sea que cada LED está consumiendo 0.09 vatios. Eso es si todos los LED tienen el mismo consumo o son de la misma capacidad. Si sumamos 0.09 vatios por 5, tendremos más o menos una correlación de 0.45 vatios. 0.45 vatios. Ese sería el consumo que tendrían los 5 LED. Conclusión. La diferencia que hay entre un circuito en serie y un circuito en paralelo es que en el circuito en serie el voltaje se divide y la corriente es la misma. En un circuito en paralelo el voltaje es el mismo y la corriente se divide. Si les gustó el video, denle me gusta, haga su comentario y si no se ha suscrito a mi canal, suscríbase. William Almanzar para servirle.